edificación a la renovación es palabra de Dios. Nehemías capítulo 2, versículo del 11 al 20. Llegué pues a Jerusalén. Y después de estar allí, ¿cuántos días? 3 días. Me levanté de día. A eso, quiero que esté conectado. Me levanté ¿de qué? De noche. Yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban como. Estaban como. Estaban como. Y sus puertas que estaban consumidas. ¿Por qué? Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé que. Y di la vuelta y entré por ¿cuál puerta? Y me volví y no sabían los oficiales a dónde yo había, ni qué había, ni hasta entonces lo había declarado yo a quienes. Ni a quienes más, ni a quienes más, ni a quienes más, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije, pues, vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está como, y sus puertas consumidas. ¿Por qué? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Venid, ¿qué? Venid, ¿qué? Vení que y no estaban más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y así mismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Reedificar, infundir en alguien sentimientos de piedad y virtud. Dios quiere la piedad y el contentamiento, pero necesitamos infundir en alguien esos sentimientos de piedad y de virtud. Pero ¿cómo yo puedo infundir a alguien si yo no estoy lleno de eso? Nehemías era un copero y él era el encargado de confirmar la comida del rey, que no estuviera envenenado, usted lo sabe. Tenía una responsabilidad a su cargo. Era un hombre que gozaba de qué, de poder, y era una persona importante. Pero él no había olvidado a su pueblo. Dice la palabra del Señor, nos registra que él oraba y ayunaba, porque cuando el pueblo regresó del exilio, él se quedó en la nación con el rey Artajerjes. Y él se quedó en esa nación sirviéndolo a él, pero su corazón estaba pendiente de su nación. Estaba pendiente de la necesidad de su pueblo. Y ninguno de los que estaban en el pueblo se levantó. Pero el que estaba a muchísimos kilómetros levantaba oración. Pero esa renovación nos lleva a restablecer lo que se había interrumpido en nosotros. ¿Sabes por qué necesitamos ser edificados? Para que se renueve lo que se ha interrumpido para el cumplimiento de lo profético en nuestras vidas. Necesitamos un renuevo para dar cumplimiento a lo que Dios quiere, porque tenemos una meta como iglesia. No tenemos una cuota, tenemos una meta como ministros de Dios. De acuerdo a cómo estamos, tenemos con qué darle liberación este resto de año a 120, 130, 140, 150. Y la iglesia tiene que estar en ese sentir.
tiene que estar en ese anhelo, tiene que estar en ese deseo. Entonces lo que esté interrumpido, y en muchas personas que le permitimos que entiendan el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, así como también enfocar a los que están desenfocados. Dios quiere que edifiquemos, seamos edificados para edificar a otros, y los que están desenfocados los enfoquemos. Somos una iglesia para eso, somos una iglesia de restauración, somos restauradores, y la restauración la puede hacer quien esté edificado y renovado. Si no, ¿cómo edificamos? ¿Con qué? Si tú no estás renovado, no estás edificado, ¿cómo edificas y renuevas? Para eso nos tenemos que dejar edificar. Diga renovación. Diga renovación. Hay que estar renovados, porque hay que avanzar. Hay que avanzar, hay que avanzar, hay que estar más cerca del cielo. Para ello debemos dejarnos edificar y tener presente lo siguiente. Primero, persistir. ¿Dónde están los que persistimos? Persistir, firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Mire, mis honorables y distinguidos sacerdotes, líderes, sacerdotes, servidores, cuerpo honorable mentoral, pastores en todas las naciones, no nos podemos dar el lujo de no persistir. No nos podemos distraer. Esto no nos podemos distraer. Ahora es más delicado de distraernos que hace un año. Claro, hoy estamos más bajo el ojo del enemigo. No puede retroceder. No puede ser como el cangrejo. No, y usted no supiera lo que he vivido. Pa'lante, mi hijo, pa'lante. Pa'lante, porque para atrás no puedes. No podemos dejar de persistir. ¿Qué es persistir? Ser firme, constante. Firmeza y constancia. Firmeza y constancia en la manera de ser y en la manera de obrar. ¿Por qué? Primero, porque hay que tener persistencia en la alianza con la palabra revelada. Hay que ser persistente con la palabra revelada. Mira, si tú no coges la palabra que Dios te está trayendo, te la tragas, te la metes en las venas, la cuelgas, la repites, la vuelves y la repites, caminas en ella. Si no nos volvemos persistentes, se te va pasando el tiempo de la edificación por encima. Y te quedas simplemente con qué poderosa palabra. No necesitamos barra para la palabra, necesitamos transformación. Necesitamos renovación. Necesitamos ver una iglesia en otro nivel. En otro nivel. En otro nivel. Eso es lo que necesitamos para poder ver qué. La renovación en la casa. La renovación, la renovación. Josué 1 del 7 al 8 dice el Señor: solamente esfuérzate y sé un poquito valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que hay, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que no seas prosperado. Está conectado. En algunas cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de vez en cuando me corresponda, cuando tenga tiempo, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando yo me conecto con cuando yo estoy conectado con la revelación de la palabra, no tengo que inventar. No tengo que inventar.
Es tan sencillo. Es tan sencillo. Dios trae palabra del altar. Tomamos la palabra. Trajo palabra al piso en la semana de ayuno. Y si usted cogía la palabra y no solamente la leía, sino que pensaba, meditaba, decía, esto coordina con esto y sale con esto y pasa esto. Los que están en el Espíritu hacen la tarea de escuchar lo que Dios manda hablar. Pero hay que ser persistentes y decir, Dios mío, tú estás diciendo, salga de la zona de confort. Estás diciendo, vuelva a la cruz. Dios está hablando. Afiáncese, afírmase. Tenga identidad. Téngala clara. Y ay, ¿será que hoy voy a la iglesia? Téngala clara. Tenga visión. Cómase la visión. Muévase en lo sobrenatural. Active sus sentidos espirituales. Casi se me sale la cabeza el día que salíamos de la vigilia. Porque veníamos en un tiempo espectacular, cuerpo mentoral. Y salíamos y volteo yo a vernos y le muestro a mi esposo todo lo que Dios estaba mostrando afuera que había. Los vi todos. Ahí mismo, ¿cómo hacer? Miren, porque venían los sentidos espirituales abiertos, se nos habían abierto. Todo el acto profético. Estábamos viendo la cobertura de Dios. Esto es real. Las cosas de Dios son reales. Pero cuando tú las evidencias, las ves, persistes, te exiges. Yo me estoy exigiendo a ver cuándo es que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. No te exiges espiritualmente. Dice, Dios mío, así como está viendo los ángeles en la iglesia, la pastora, los mentores, así los tengo que ver yo, así tengo que ver esto, así me va a usar el Señor, así tiene que, hombre, tiene que ser porque es un mismo espíritu. Tenemos que vivir conectados para poder tomarnos. Es en la unidad del Espíritu Santo, es en la unidad, es con poder. ¿Quieres? Persiste en la alianza con la palabra revelada, persiste, exígete. Nehemías 1, del 1 al 6, mire. Palabra de Nehemías dijo a Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan los mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Cuando hacemos alianza con la palabra, sus mandamientos los ponemos por obra. Cuando uno tiene alianza con la palabra, ¿qué es lo que Dios está hablando? Mi amada mentor, usted me recuerda, es que casi yo no entendí lo que Dios nos estaba hablando el miércoles, cómo, por qué tenemos que establecernos, estamos hablando el mismo idioma, estamos meditando, estamos llevando a la gente a que se enrute, pero si honorables y distinguidos mentor, si yo no me acuerdo ni de la palabra, ¿cómo se la puedo transmitir a otro? ¿Cómo yo puedo inyectar a otro? No podemos vivir en las nubes. Tenemos que vivir ¿cómo? Tenemos que vivir persistiendo en la revelación. Nosotros tenemos un evento donde nosotros necesitamos estar trabajando en el Espíritu por ello. Hablando un mismo idioma. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que seamos una alternativa. Nehemías nunca olvidó la palabra, pese a que no regresó del exilio. Seguro por su condición económica, familiar. Daba para quedarse en Persia. Pero esto nunca le impidió que él la tuviera clara.
Tus ocupaciones no te pueden impedir lo que Dios está demandando. Nuestras ocupaciones, puedes tener muchas ocupaciones. Yo solamente estoy ocupada de las cosas de mi padre, pero tienes ocupaciones. Él tenía ocupaciones, pero estaba pendiente de las cosas de Dios. Estaba pendiente de la necesidad que había de quienes, de sus siervos. Estaba pendiente de mandar, de ayunar. Imagina, era el copero, la tenía bien. O sea, no era un desocupado. Dios no llama desocupados, pero Dios llama gente persistente. Persistente. Dios necesita, queremos todo de Dios, pero tenemos que ser más persistentes. Dale más a Dios, una milla más. Cada vez Dios nos va a exigir más. ¿Por qué? Porque Él quiere de nosotros el cumplimiento de los mandamientos, y por ello nunca olvidó sus costumbres de orar y de ayunar. Trabajar en nosotros, que algo tiene que pasar. Dios nos tiene que sorprender. Algo tiene que pasar. ¿Cómo que no pasa? Pasa. Persistencia, diga persistencia. En confiar en la roca. ¿Quién? Hay que tener esa persistencia de confiar en la roca. Mateo 7, el 24 al 27. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra toda aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Versículo 11 al 12 del mismo libro de Nehemías, capítulo 2, dice 11 y 12. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y miren lo que dice el versículo 16. Y no sabían los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Para ser edificados cada día debemos confiar en Jesucristo, nuestra roca y baluarte. Esa confianza te lleva a ser prudente y ausente de insensatez. La imprudencia te hace insensato. Y a veces hay cosas que Dios todavía espera, pero la imprudencia y la falta de confianza en la roca, porque estás oyendo la palabra pero quieres seguir haciendo la tuya. Y cuando uno está oyendo la palabra y yo digo, Dios mío, pero por Dios, ¿cómo no podemos conectarnos con la roca? Todavía queremos seguir resolviendo las cosas en nuestra fuerza. Y yo digo, es que hay que abrirle la cabeza a la gente. Nos tiene que abrir Dios la cabeza. Confía en el Señor. Hay que poner la confianza en Cristo Jesús. Él es nuestra roca, Él es nuestro baluarte. Y cuando uno dice, Dios mío, yo me voy a dejar edificar, porque hay tiempos para edificación. Y la edificación te trae una renovación. Y una persona renovada puede edificar a otra. ¿Cómo yo voy a poder edificar a alguien si yo no estoy renovado? Si tengo las mismas malas actitudes, los mismos malos comportamientos, las mismas desobediencias, las mismas malas acciones. A ver. La mujer sabia edifica, la necia destruye. Entonces, a ver, me vuelvo como sabia. El hombre que no le llega, le estorba las oraciones de Dios, es el hombre que vive con las mujeres como sabiamente. Un hombre que sabe vivir con una mujer es un hombre que le escucha a Dios las oraciones. Luego entonces el hombre que se pone a entender a esa mujer, esa bendición, entonces ¿qué pasa? Pues él no le escucha a Dios las oraciones, porque no la tienes que entender, la tienes que amar, soportar, bendecir, arroparla, amarla, comprarle el vestido nuevo, pegarla al techo. Tienes que hacer lo que Dios te manda hacer. ¿Por qué están los líos? Por falta de sensatez, por insensato.
El mismo cuento, lo mismo de siempre. No, diga, hay que quitarse, hay que renovarse, hay que quitarse esas marcas de la vieja naturaleza. Hay que empezar a obedecer, hay que empezar a decir, a pedir primero permiso y luego hacer. No. Cuando te pegas a la roca te da descanso. La roca te da dirección. La roca te induce. La roca, ¿qué tal que no hubiera estado pegada a la roca? Entonces ya había tomado, ya el espíritu del hombre había operado. Dios mío, es que hay tanta palabra en esta casa. Hay tanta palabra para que la gente se mueva a otro nivel. Hay tanta palabra para que la gente crezca. Hay tanta palabra para que la gente mueva en diseño del reino. Palabra. Ponga a operar, trabaje con el Espíritu de Dios en su vida. Aprende a escuchar, reconozca la voz del Espíritu. Primero el reconocimiento. Entonces, Señor, ¿y por qué no hay avance? Porque no oyen la palabra. Porque no persisten en ella. Porque no persisten en mí como la roca. Porque después de tanto seguimos haciendo como queremos. Con Dios no es así. Por eso él era un hombre prudente. Yo veo un Nehemías prudente. No había pronunciado palabra alguna. Asimismo no declaró lo que había Dios puesto en su corazón hasta el momento de planificar el plan de trabajo y la evidencia de la misión encomendada por Dios. Hay momentos en que Dios no te permite hablar, pero la tenemos clara hacia dónde vamos. Esta casa tenemos claridad hacia dónde vamos, porque Dios ha hablado. Pero Dios, ¿qué quiere? Dios necesita una iglesia que se logre conectar, que logre despertar, que logre entender en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Porque cuando se te revele es más fácil que cuando te llegue ahora lo que vamos a hacer. Entonces si ya tienes revelación, dice voy para esa porque voy por la renovación. ¿Estás entendiendo? Pero si no, estás ahí de laico. El laico, el que solo viene a la iglesia a sentarse. Es muy importante la... Respire profundo. Usted es un epicentro, es escogido. Y usted que viene por primera vez también. Todas las lágrimas y los mocos se los secamos en la liberación. Hoy reciba palabra de edificación. Reciba lo profético ahora. Diga, yo voy por lo mío ahora. Yo entro a esta casa y si me conecto con lo que Dios habla, va por lo suyo, lo digo yo. Va por lo que Dios quiere hacer con usted. Porque Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Dios lo quiere hacer. Dios lo ha dicho y Él lo va a hacer porque Él lo está haciendo. Él solo quiere que nosotros entendamos y estemos pegados a la roca. Es muy importante las buenas actitudes. En la medida en que nos paramos en la roca, vamos persistiendo en la renovación. Cada día nos vamos a equivocar menos. ¿Cómo lo hacemos cuando estemos cerca de la roca? Te hace efecto a las peticiones de Dios. No nos podemos relajar, hay que ser persistentes. Diga persistencia. Persistencia. Uy, qué ganas, Dios mío, Padre, esta es palabra tuya. Persistencia. ¿Qué persistir? Hay que volvernos persistentes. Por cuanto cada día vamos teniendo menos, estar más cerca de la roca te hace efecto a las peticiones que le vamos al Padre. ¿Quieres que Dios nos bendiga con lo nuevo? Hay que estar más cerca del Padre. ¿Y cómo estamos más cerca del Padre y cada vez nos alejamos más? No, aquí no, diga, yo no. Es allá los religiosos, yo no soy religioso, ni religiosa. Estoy dedicado a trabajar en mi ser interior, a ser mejor hijo de Dios, persistente en tener un corazón sano. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Fácil. Salmo 34, del 17 al 18. Claman los injustos. Claman los injustos. ¿Y Jehová qué? Y los libra de todas sus ¿qué? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cada vez hay que persistir en tener un corazón más sano.
El versículo 19 al 20 dice: pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Contundente Nehemías. Tenía un corazón como Nehemías, sano. Nehemías no tenía cuento en su corazón. Sí, no tenía resentimiento. No tenía todavía, están capitalizando errores pasados. ¿Qué te estás acordando de lo viejo en tu vida? Hay que tener un corazón sano. Si nosotros queremos ser renovados, hay que tener un corazón sano. De la abundancia del corazón habla la boca. Tener tranquilidad, vivir ¿cómo? En paz. Vivir gozoso, perdonar. El perdón es la manifestación más grande del amor. Hay que persistir en lo que Dios. ¿Cómo persistimos? Con corazones sanos. Cuando tenemos corazones ¿cómo? Sanos. ¿Por qué? Porque cuando Sanballat se levantó, Nehemías la tenía clara. No es que Nehemías no venía ni a quitarle puesto a nadie. Nehemías no venía a quitarle puesto al rey. Nehemías había estado orando al Señor por su pueblo. Se le metían los invasores, él necesitaba levantar esos muros. La tenía clara, él podía haberse quedado perfectamente en Persia, hubiera quedado perfectamente de copero, vivía muy bien, estaba sentado al lado del rey, comía bien, no tenía que venirse a aguantar acá a esos Sanballat y Tobías. Entonces les digo, cuidadito, ¿no? ¿Qué? No les prestó atención. Ustedes no tienen ni arte ni parte con la misión. Así que ustedes son samaritanos. Allá ustedes con su cuento, porque yo la tengo clara. Le dijo Nehemías. Y se quedó bien, ¿qué? Bien tranquilo. Renovación, diga renovación. Renovarnos. Nehemías la tenía clara lo que debía hacer. Y para eso tuvo una total claridad en decirle a Tobías Sanballat. Le recordó que en su condición de samaritano no tenía velas en el entierro. Fue claro y sin mayor preocupación. Ignoró sus malas acciones. Para nosotros ser renovados debemos ser edificados con corazones sanos que nos permitan transicionar.